Bueno, el tema es ver, digamos, qué es lo que está pasando y qué sentido tiene lo que está pasando en los niveles más altos del gobierno, básicamente entre el presidente y la vicepresidenta, y que tuvo su manifestación en la discusión parlamentaria por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hay una interpretación abrumadora por todos lados, en la oposición, en los medios, de los problemas personales, del encono, de la inquina, y podemos sumar sinónimos. Y muy pocos reparan, o les interesa reparar, en que hay diferencias políticas e ideológicas de fondo. Por eso mi nota se titula Nada Personal. Por supuesto, siempre hay componentes personales, pero son lo menos importante. Lo que pasa es que, digamos, la oposición política y mediática busca profundizar ese aspecto para que sea irreversible, para que sea irreparable y para tener chances electorales más firmes, ¿no? Ahora, por ejemplo, en un acto en Salta, después de la votación el jueves, el presidente Alberto Fernández dijo: ¿dónde están los ajustes? Explíquenmelo, con este acuerdo no hay ajuste. Y en la madrugada del viernes le contestaron los 13 senadores que votaron en contra del acuerdo con el Fondo Monetario. Y dijeron, y esto voy a leer textual: la reducción del déficit depende de la reducción de subsidios, pero esto significa menos gasto en consumo, por lo que caerá la recaudación profundizando el déficit. La reducción de la inflación depende de la reducción del financiamiento monetario del déficit, mientras que las metas de reducir subsidios energéticos, o sea, aumentar tarifas, y mantener el tipo de cambio real, es decir, que no se atrase el dólar, tensan los precios al alza, generando inflación por aumento de costos, y de ese modo la meta de reducción de la inflación nunca podrá ser cumplida. La reducción del financiamiento monetario al tesoro, es decir, la emisión, necesita del acceso al financiamiento vía mercado local de deuda en pesos, es decir, si no emitís, tenés que endeudarte en pesos, digamos, que por supuesto es mucho más virtuoso que hacerlo en dólares, como hizo el gobierno de Macri. Sigue la cita de los senadores: ese aumento de tasas, no, dice, esto depende de una política sostenida de aumento de tasas de interés para poder conseguir que te presten, ¿no? Ese aumento de tasas en términos reales contrae la actividad económica real y la recaudación, lo que a su vez profundiza el déficit. La acumulación de reservas depende de un superávit comercial positivo consolidado, que a su vez debe compatibilizarse con la meta de mantenimiento del tipo de cambio real, que implica una devaluación constante que es de por sí inflacionaria. Con estas premisas resulta imposible impulsar el crecimiento económico, sin el cual no hay industria, ni autoabastecimiento energético, menos aún cambio tecnológico y diversificación exportadora, que son las bases reales de un modelo de desarrollo sostenible con distribución de la riqueza. Y si querés leer el documento completo, está en el cohete a la luna de hoy. Ahora, date cuenta, esto no son cuestiones personales. Estos son claramente diferencias políticas y profundas. Pero bueno, digamos muy claramente, si hay cosas que Cristina Fernández de Kirchner ha demostrado, que su pensamiento es esencialmente político. Si sus decisiones no fuesen esencialmente políticas, Sergio Massa no sería parte del gobierno, Jorge Mansur no sería parte del gobierno, Juan Mansur no sería parte del gobierno. Y alguien más, obviamente, pero por otro lado lo que te dicen es no me atendió el teléfono, entonces ¿dónde está lo personal? Bueno, digamos, esto sigue así. El Poder Ejecutivo sintió alivio al comprobar que una mayoría amplia refrendó en ambas cámaras del Congreso el acuerdo con el fondo. Y mira al kirchnerismo como una disidencia minoritaria. Y esto, digamos, fogoneado permanentemente por los medios
y la oposición política, que, digamos, siempre han querido dinamitar la relación con la vicepresidenta. Ahora, el Poder Ejecutivo fantasea con una nueva relación de poder que le permite independizarse. Esto realmente es tomar el rábano por las hojas. Pensar que una mayoría legislativa, con un Congreso elegido en el 2019 por la alianza que creó Cristina y disminuido en 2021 el bloque oficialista por la evaluación sobre el gobierno de Alberto, es lo que define las relaciones. Eso es tomar el rábano por las hojas, que es una hermosa imagen de nuestra bella lengua castellana, que evidentemente proviene de su infancia campesina. Vos tomás el rabo por las hojas y te quedás con las hojas en la mano. La sustancia queda abajo de la tierra. Es una belleza esa imagen, ¿no? Ahora, esas diferencias entre Alberto y Cristina son profundas. Durante la discusión en la Cámara de Diputados la semana anterior, un colaborador de Cristina dialogó con un diputado que habían anticipado que iba a votar a favor del acuerdo. Y cuando el colaborador de Cristina le dijo que se iban a oponer, el diputado dijo: yo no quiero ser responsable de que todo salte por los aires dentro de 5 meses. Y la respuesta lo dejó mudo. Con el fondo, sin el fondo, todo salta por los aires dentro de un mes, no 5. Bueno, a disgusto y con muchas dudas, ese diputado cambió su voto positivo y no votó a favor del acuerdo. Bueno, estos son los términos del debate. Ahora, zanjar hoy esos términos es absolutamente imposible. Es decir, el presidente está convencido de que firmó una tregua con el fondo, que esto le dará tiempo al país para crecer y a su tiempo pagar. De la idea de crecer para pagar, en la evocación de Néstor Kirchner. En cambio, Cristina piensa que esto es un pacto suicida, que la crisis se va a agravar y se va a caer sobre los hombros de los más vulnerados. Sobre la base de esa lectura que tiene de las cosas, Alberto se ilusiona con la posibilidad de ser reelecto en el año 23. En cambio, Cristina da por perdida las elecciones del año próximo. Y no piensa en el año próximo, piensa en el mes próximo. Ahora, esa es la misma discrepancia que tuvieron antes de las elecciones primarias de septiembre pasado. Ustedes se acuerdan que Alberto confiaba en un resultado favorable. Yo confieso, porque quiero ser justo, y yo también pensaba en un resultado favorable. En cambio, Cristina estaba segura de lo contrario. Es decir, quienes han hablado con Cristina en todos esos meses no tienen duda al respecto. Cristina estaba segura de que esa elección se perdía. Y ahora ella pregunta: si el año pasado perdimos con 10% de crecimiento y sin Fondo Monetario, ¿cómo vamos a ganar ahora? Y es una pregunta difícil de contestar. Ahora, que haya tenido razón en el 21 no garantiza que la vaya a tener también ahora. Eso también, digo, son cosas. ¿Y vos qué pensás? Así como pensaste en aquel momento que Alberto tenía razón. No, yo ahora no creo que Alberto tenga razón. Lo cual tampoco quiere decir que yo piense que va a saltar todo por los aires en un mes. Pero no, además la idea, digamos, de un proyecto reeleccionario sin Cristina, me parece... No sé, hoy tenemos en el cohete una columna de Santiago Cafiero, del ministro de Relaciones Exteriores, ex jefe de gabinete, y probablemente la persona más próxima a Alberto Fernández, a su pensamiento, a sus sentimientos, donde plantea el tema de la unidad.
si Santiago Cafiero no plantea la ruptura, plantea la unidad. Y la verdad es que si Alberto piensa en la reelección, digo, yo creo que es muy difícil que eso ocurra con o sin Cristina, pero sin Cristina, digo, ya ha habido una experiencia, digamos, en el año 17. Alberto fue el jefe de campaña de Florencio Randazzo contra Cristina y sacaron el 5%. Sacaron el 5%. Bueno, Cristina tiene una cosa, digamos, no siempre simpática en lo que dice, pero siempre muy clara. En diciembre del año 20, a un año de iniciado el gobierno de Alberto, ahora vamos por 2 años y 3 meses, en ese acto que hubo en el Estadio Único de La Plata, ella ahí pidió alinear salarios y jubilaciones con precios, y dijo, sobre todo alimentos y tarifas. Y lo explicó. Dijo, el 65 o 70% de la actividad económica lo mueve la demanda, que solo puede lograrse con buenos salarios y jubilaciones y con precios accesibles de los alimentos. Y después dijo una cosa, digamos, con proyección de pasado y de futuro. Dijo, eso se puede hacer, como lo hicimos durante 12 años y medio, es decir, desde que asumió Kirchner hasta que llegó Macri. Y por eso volvimos, además de la unidad. Si uno no sabe cómo llegó, es probable que tampoco sepa cómo ir. Es una frase muy filosa, muy filosa. Y digamos, 15 meses después no ha perdido en absoluto vigencia esa frase. Bueno, ese diagnóstico además se vuelve incandescente con la cifra de inflación de alimentos de febrero, 7,5%, y más de 8 en la provincia de Buenos Aires. Es decir, está claro que Cristina no cree que una victoria electoral dependa de la unidad de los dirigentes, sino de cómo le va al pueblo. Y estas son, digamos, visiones totalmente contrapuestas, que por supuesto se manifiestan también cuando se trata de analizar lo que pasó en el Congreso en las últimas 2 semanas. El entorno presidencial y la trifecta mediática celebran que el cristicamporismo, que es el nuevo invento que han hecho, no haya arrastrado ni a la mitad de los bloques de cada cámara. Y en cambio, desde el lado de Cristina o de Máximo, no toman en serio esa álgebra parlamentaria, porque además refleja una relación de fuerzas pasada que no es la actual y que seguramente no va a ser la futura. Y en cambio confían en el arraigo popular de sus planteos, que por supuesto, digamos, dependerá de si sus pronósticos se cumplen o no sobre los efectos de lo que llaman el pacto, que el arraigo popular de sus planteos sea creciente o no. Y vos fíjate una cosa que es muy significativa. El único activo, digamos, de Cristina no es la adhesión del pueblo. Incluso dentro del grupo Callao, que es el grupo, el think tank de Alberto, ¿no? Abundan los integrantes del grupo, o las integrantes del grupo Callao, los hijos de integrantes, las parejas de integrantes, que no admiten el enfrentamiento con Cristina, no lo admiten. Algo que vos remarcabas semanas anteriores, con respecto a determinadas organizaciones sociales que también forman parte del gobierno. Claro, digamos, la conducción del movimiento Carolina odia a Cristina, detesta a Cristina, digamos, acabar con Cristina es su objetivo número 1 en la vida. Y si Papá Noel y su adláter chino no piensan en otra cosa, pero cuando salen a la calle
la gente del movimiento Carolina, digamos, las bases, los militantes. Totalmente. las bases que no se identifican como Carolina, sino como Evita, aman a Cristina. Y eso se ha visto en las movilizaciones. Y probablemente se vuelva a ver el 24 de marzo. Y ellos tienen que hacer un trabajo de zapa, tienen que socavar, tienen que intrigar, tienen que... porque no pueden enfrentar abiertamente a Cristina, porque se les da vuelta su base social. Bueno, Alejandra nos preguntaba qué pienso yo. Hay que esperar que se desarrollen los acontecimientos para saber quién previó con mayor claridad lo que se avecina. Yo, la verdad, yo analizo, pero no pronostico. No me animo. Creo además que ser discreto en ese sentido me parece que es una actitud de respeto hacia el público, hacia el pueblo, hacia la gente. Hay tantos opinators, yo no quiero ser un pronosticador. Bueno, que hay cosas subjetivas, sí hay cosas subjetivas. El estado de ánimo de los protagonistas es distinto. Cristina supone que si sus vaticinios son ciertos, Guzmán va a volver a la academia, Culfas va a encontrar empleo en una consultora, Miguel Pérez irá a un banco privado o a un banco provincial como ya ha estado, Vilma Ibarra a un estudio jurídico o al departamento legal de una empresa, Alberto a su cátedra o a los paneles o a los paneles de televisión, y que en cambio toda la furia del liberalismo reciclado o del fascismo neo que está en auge se dirigirán en contra de ella y su familia. Esa es la idea que ella tiene. Ahora, ella misma dijo que no vienen por ella, sino por los derechos de los trabajadores. Y entre quienes representan a los trabajadores, esa certidumbre motiva conclusiones distintas a las de Cristina. Es decir, ellos saben, igual que Cristina dice vienen contra mí y contra los trabajadores. La CTA sabe que vienen contra los trabajadores, pero las conclusiones son distintas. Escuchemos un minuto en el cual Hugo Yasky, el secretario general de la CTA y diputado del Frente de Todos, que se abstuvo en la votación, conceptualiza este tema. La guerra de Ucrania, con el efecto del aumento de los precios de los alimentos, el petróleo, sumado a los abusos de los formadores de precios locales, es una realidad que complica la vida de los trabajadores y trabajadoras. Logramos un aumento bueno en el Consejo del Salario, fue una discusión dura, pero se logró un porcentaje y una primera cuota importante, y hay que seguir peleando. No hay que caer en el desánimo al que nos empuja la derecha y los grandes medios de comunicación. Nos quieren convencer de que estamos derrotados, de que el campo popular no tiene salida, y no hay que aceptar eso, porque inevitablemente vamos a terminar yendo a un lugar peor, un país gobernado otra vez por la derecha neoliberal. En ese sentido, hay que reafirmar la voluntad de seguir luchando, tanto con el tema del FMI como con el tema de los precios y el aumento de los salarios. Bueno, Yasky plantea que, digamos, como diputado del Frente de Todos, él hubiera deseado que se convocara una discusión dentro del bloque, se tomara una decisión sobre cómo votar y que todos acataran esa decisión. Como eso no ocurrió, decidió, digamos, remitir su voto a lo que decidiera la CTA, y se realizaron varios plenarios del secretario general donde se discutió el tema, y ya durante el debate en diputados
hubo una reunión de Yasky con la mesa chica de la CTA. Y así finalmente se llegó a la idea de la abstención. Y se llegó a la idea de la abstención, entre otras cosas, para mantener unido al subbloque sindical. Es decir, el subbloque sindical, la CTA tiene 2 diputados, Yasky y Pablo Carro, el cordobés. Pero además están los diputados de la corriente federal de la CGT, Sergio Palazzo, Vanessa Sili, Claudio Ormachea y María Rosa Martínez, que es la esposa del gringo Héctor Amichetti, del secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. Y Yasky, digamos, se rehúsa a reconocer que el año 23 sea un fruto prohibido y descree de la hipótesis de una resistencia kirchnerista en la provincia de Buenos Aires para regresar en 2027. Y lo que él dice es que un segundo tiempo de la coalición cambiante profundizaría el desastre provocado entre 2015 y 2019 en las filas populares, y sobre todo que partiría el peronismo. Y sobre 2 ejes posibles. Uno es el acuerdo Macri-Pichetto, que ya, digamos, se manifestó en la elección anterior, o si no, el eje Rodríguez Larreta, Massa, Gerardo Morales. El establishment está trabajando sobre esa hipótesis. Si ustedes se acuerdan de Marcelo Sebastián D'Alessio, el espía que está detenido. ¿Cómo olvidarlo? Que tiene un papá, ¿no? Tiene un papá. El papá es un consultor muy conocido que trabaja para la Embajada de Estados Unidos y para las grandes empresas. Bueno, justo en este momento difundió una presunta encuesta según la cual 57% de los argentinos quiere que el próximo presidente tenga una orientación de centro derecha moderada. O sea, D'Alessio está con la moderación también, como estilo político. Sí. Una cosa interesante, porque muestra, digamos, de alguna manera actitudes inconscientes. En la conferencia de prensa del jueves, Gabriela Cerruti, la portavoz presidencial, implicó que el acuerdo con el Fondo Monetario es incumplible y que obligará a nuevas negociaciones con el organismo internacional. Escuchala. Hoy se debate en el Senado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Nos parece que es una instancia muy importante y no queremos dejar de recordar que es la primera vez que estos debates históricos se dan en el Congreso de la Nación como debe ser, que una deuda que compromete en su pago a varias generaciones de argentinos tienen que pasar por el Congreso de la Nación y tienen que ser un debate entre todos los legisladores de todas las fuerzas políticas. Bueno, una generación, varias generaciones. Digo, ¿cuántos años tiene una generación? 20, se calcula en 20 años, cada 20 años una generación. Ahora, el acuerdo con el Fondo Monetario que votó el Congreso ese día implica el pago del préstamo del fondo entre 2026 y 2034, es decir, 12 años. Y es decir, ni media generación. Ahora, tal vez Gabriela no se dio cuenta, pero dejó implícito que esa pauta se va a extender por varias décadas. Digo, si dijo varias generaciones, son 3 por lo menos. Digo, si no se dice, si hubo una generación, 2 generaciones o varias generaciones. 3 son 60 años. Yo creo que tiene razón, creo que no se equivoca, pero no sé si es lo que quería decir. Y si a esto además le sumás el revoltijo mundial por la invasión rusa a Ucrania, que vos, mira, es realmente de mala puntería, porque Rusia y Ucrania son 2 de los mayores productores y exportadores mundiales de hidrocarburos y de cereales. Es decir, el tema de los hidrocarburos es una cuenta de importación que crece para la Argentina, y el tema de los cereales es una cuenta que también crece como ingreso,
Pero también produce inflación. Pero produce inflación. Bueno, ahí también nadie le hizo ninguna repregunta sobre ese tema de las generaciones y de la deuda. En cambio, hubo decenas de preguntas, decenas es una exageración, pero hubo varias preguntas, 4 o 5 preguntas, sobre otro tema que a mí me sorprendió que la ministra lo dijera. Una periodista le pregunta por qué el presidente no condenó públicamente el ataque a Cristina en el Congreso. Y Gabriela Cerruti dijo: el presidente envió mensajes a la vicepresidenta y a su secretario sin obtener contestación. La pregunta era otra. Ahora, ¿es deliberado contestar de esa manera una pregunta que se refería a otra cosa? Yo supongo que sí. Y, ante la insistencia de los periodistas que volvieron una y otra vez con el tema, ella dijo que ella había condenado la agresión. Pero ni ella explicó, ni nadie le preguntó por qué esperó 2 días para un pronunciamiento que además fue muy tibio. Digo, porque el ataque a Cristina ocurrió el día 10, jueves, a las 3 de la tarde, jueves 10 a las 3 de la tarde, y Gabriela Cerruti publicó su tweet a la tarde del sábado 12. Pero un tuit personal no reemplazaría en este caso. No sé si es personal o como oficial, no sé. Eso es lo que menos importa. Lo que me importa destacar es que entre el ataque a Cristina y el tuit de Gabriela Cerruti, en el medio, pero no en el medio, muy cerca del tuit de Gabriela, muy lejos del ataque a Cristina, estuvo el pronunciamiento del Cuervo Larroque, claro, que dijo que aturden el silencio y la parsimonia oficial sobre el tema. Y el tuit de Cerruti en realidad no contestó, digamos, no fue una posición sobre la agresión a Cristina, sino le contestó al comentario del Cuervo. Y ni siquiera nombró lo sucedido. Dijo que el presidente y todo el gobierno desprecia y repudia la violencia. La violencia, no el ataque directo de varios machos a la mujer que ocupa la vicepresidencia. Y yo, ahí, verde que te quiero ver. ¿Dónde quedó el pañuelo verde? Hay 2 investigaciones, una de la justicia de la ciudad, donde han detenido a algunos militantes del movimiento Teresa Rodríguez histórico, sobre el cual volveremos más adelante, y otra de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, que está pidiendo que la causa se acumule en su juzgado. Hasta ahora no lo ha conseguido. Bueno, ella hizo 4 allanamientos, una detención y 2 pedidos de captura. Y en el allanamiento secuestró un barbijo y una remera inconfundibles que aparecen en las imágenes del atentado. Los 4 identificados tienen entre 18 y 20 años, como habíamos anticipado la semana pasada, y viven en parajes semirurales de La Ferrere, Rafael Castillo y Guernica, y viven en unas viviendas tan precarias que hasta se duda si darle el nombre de vivienda a eso. Una no tenía ni siquiera 4 paredes y otra era la única en varias manzanas, todos alejados unos de otros, no hay relación entre ellos. La jueza ha hecho un estudio de las imágenes y entiende que hubo 2 grupos distintos sobre la avenida Entre Ríos. Uno se desplazó hacia la esquina de Hipólito Yrigoyen, que es de donde salieron las piedras contra Cristina, y otro hacia Rivadavia. En el segundo grupo, en el que fue hacia Rivadavia y no agredió a Cristina, estaban las organizaciones sociales como el movimiento Teresa Rodríguez, que quemó tachos y lanzó piedras, y que son los que están investigando los jueces porteños, que también hicieron un par de detenciones. Los indicios que hay por ahora
Y digo, ya han pasado 10 días, ¿no? Ya debería haber algo más que indicios, ¿no? Digo, esa jactancia de Aníbal Fernández, que ya los tenemos identificados y que ya lo vamos a detener. Hay indicios de que el grupo agresor estaba organizado, que tenía roles diferenciados, unos proveían los proyectiles, otros los lanzaban, pero no se ha podido determinar quién los reclutó, quién los trasladó y quién pagó el viaje, porque el detenido se negó a declarar. Todavía. Ahora, Gabriela Cerruti es una persona inteligente y de alto nivel profesional. Todos la conocemos en esta mesa, la apreciamos. Ahora, que haya hecho semejante enredo con estos dos temas, con el acuerdo con el fondo y con la agresión a Cristina, yo creo que refleja la molestia oficial con un asunto incómodo que el gobierno no sabe cómo manejar. Digo, no es culpa de Gabriela Cerruti. Y esto me parece claro en el documento difundido por un grupo de asesores presidenciales que encabezaron a Alejandro Grimson, Ricardo Forster y Dora Barrancos, y que firmaron algunos funcionarios de segunda línea y ex integrantes de Carta Abierta. Carta Abierta fue una agrupación de intelectuales que se desinfló con la pérdida de sus inspiradores, Nicolás Casullo y Horacio González. El texto afirma que no es tiempo de épica ni radicalización, sino de moderación, porque la relación de fuerzas no permite otra cosa. Y bueno, alguien, que no se sabe quién es, una mano anónima, hay una lista de firmantes, hay como varios centenares de firmantes, alguien incorporó entre quienes lo suscriben un nombre y apellido llamativos que ahora nos va a leer Alejandra Dandano. Alberto Posibilista, ¿no? Porque viene Graciela Sobral, Andrea Sendra, Claudia Berra, Alberto Posibilista. Bueno, cuando presentó su obra, el documento, Grimson, que fue el principal redactor, dijo nada menos que en La Nación, que no hay forma de enfrentar a la derecha con un presidente que es cascoteado. Qué imagen poco feliz la que eligió, ¿no? Bueno, han pasado varios días y ni el medio ni el publicista modificaron el tema, no enmendaron el error. Habría que avisarles que los cascotes no se dirigieron a Fernández Alberto, sino a Fernández Cristina. Pero por si hubiera alguna duda de que esto no fue simplemente un descuido, otro firmante, también asesor presidencial, Nahuel Sosa, usó la misma imagen en un debate mediático sobre el documento. Y la verdad, Grimson y Sosa no son ni tontos ni ingenuos. Y en una semana transcurrida el presidente no prescindió de ellos, no rectificó, de modo que habría que entender que esa es la línea oficial. El agredido es Alberto, no Cristina.